predicar, miles venían a sus enseñanzas. Y el Señor Jesús no era complicado para enseñar, era muy sencillo. Él tomaba de las aves que pasaban por allí y daba una enseñanza, y tomaba ejemplos de la vida diaria, de la agricultura, que Israel era un pueblo básicamente agricultor, ganadero, y para ellos era muy fácil captar la enseñanza de Jesús, precisamente por los ejemplos que el Señor usaba. Y en esta ocasión vamos a leer una parábola que el Señor enseñó a su pueblo. Y Jesús muchas veces daba enseñanzas básicas, pero eran enseñanzas que estaban llenas de misterios, de riqueza. Los fariseos y los escribas a veces no lograban captar eso porque quizá ellos esperaban conocimiento profundo de la ley mosaica, pero el Señor Jesús enseñaba cosas muy básicas, y por eso les dice: ellos teniendo ojos no ven y teniendo oídos no entienden, porque es una enseñanza muy sencilla pero muy poderosa, que encierra los principios del reino de Dios. Y el Señor utilizó la parábola de la semilla, de la tierra, de la siembra. Entonces, en función de eso, cuando un sembrador, un labrador va a depositar la semilla, la manera en que se deposite la semilla, el lugar donde se ponga la semilla, las condiciones que rodean la semilla, incluso el tiempo, el momento, va a afectar el crecimiento o el nacimiento del árbol o de la planta. Por ejemplo, si se deposita una semilla a mucha profundidad de tierra, pues probablemente se va a dañar. O de acuerdo a la semilla, si hay poca agua o exceso de la misma, pues también la semilla se puede dañar. Entonces, las condiciones que rodean la semilla terminan afectando el nacimiento del árbol y la calidad de su fruto. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere que nosotros llevemos fruto, mucho fruto, para glorificar su nombre. La pregunta es: ¿por qué a veces nos cuesta trabajo llevar fruto? ¿Dónde está el asunto? Porque llevamos años en el Señor y el fruto para el Señor puede ser que no sea el que esperamos, o incluso en nuestra vida diaria los frutos más bien como que nos dan vergüenza, porque nos comportamos de manera incorrecta, porque nos dejamos llevar por la ira, porque somos hijos de Dios y estamos haciendo cosas que a Él no le agradan. Así que hay algo que está estorbando la obra de la palabra. Por eso le puse como título al tema de hoy: enemigos de la palabra. Enemigos de la palabra. ¿Aquí hay algún hermano que se duerma cuando se pone a leer la Biblia? No, gloria a Dios, no pasa. De pronto algún hermano, cuando sufre de insomnio y no puede quedarse dormido, dice: ay, voy a leer la Biblia para dormirme rápido. Enemigos de la palabra. Vamos por favor a estar ubicados en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos allí, hermanos? Marcos 4, versículo 1 al 8 vamos a leer. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Antes de continuar, recuerde que Jesús dijo que las parábolas contenían los principios del reino. Versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Detengámonos allí. Así, sin entrar como en muchas cosas específicas, podemos ver
que aquí hay 4 clases de terreno y que cada terreno enfrenta a un enemigo excepto el cuarto, que dice que es un buen terreno. Entonces el sembrador tira la semilla, pero un 75% de la semilla cae en un terreno no bueno. Y solo el 25% cae en un terreno apto, preparado, dispuesto. Alguien decía que así sucede con los sermones. Se da un mensaje, se lanza una semilla y lamentablemente buena parte de esa semilla se pierde y un 25% llega a buen terreno. Y es esa la que da fruto para la gloria del Señor, la que lleva mucho fruto. Pero vamos a compartir aquí algunos puntos que desarrollé. Y el primero es que la semilla es la palabra de Dios. Allí en Marcos 4, versículo 14, es claro eso. Marcos 4, 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Dice Marcos 4, 14. El sembrador es el que siembra la palabra. El Evangelio de Lucas respecto a esto dice literalmente: la semilla es la palabra de Dios. Hay semillas, amados hermanos, que tienen la capacidad de estar cerradas ellas mismas y no tienen apertura hasta que las condiciones externas son las apropiadas. Pero esa es una semilla y contiene en su interior esa vida y puede pasar mucho tiempo contenida allí hasta que afuera están dadas las circunstancias para abrir y generar un árbol. Estamos hablando de una semilla que genera vida. Esa semilla viene con la genética del árbol que la produjo. El ADN no solamente es de los seres humanos, hay un ADN vegetal que contiene la información genética para que esa semilla se convierta en un gran árbol o en una gran planta y lleve mucho fruto. Y esa semilla dará un árbol de acuerdo al árbol que la produjo. En este caso, como la palabra es la semilla de Dios, estamos hablando de que esa palabra tiene el ADN, tiene la genética de Dios. Por eso es que la Biblia dice que su palabra es santa, que su palabra es eterna, que su palabra es poderosa, que su palabra es pura, que su palabra trae sanidad y libertad. Y Dios usa su palabra. Por eso yo recuerdo siempre, y me encanta ese versículo: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, la palabra es una herramienta poderosa de Dios y viene cargada del ADN de donde salió. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que alimenta tu espíritu es la palabra de Dios, porque es el alimento que contiene la genética de tu espíritu nacido de nuevo. Por eso cuando nosotros nos exponemos a la palabra y vamos a la palabra, así de pronto mi mente natural no entienda mucho lo que estoy leyendo, porque la Biblia tiene algunos pasajes que son un poco oscuros y toca estudiarlos para entenderlos, pero no significa que si mi mente no entiende yo no estoy siendo edificado. Es más, la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo: el que habla en lenguas tal vez no entienda lo que hable, pero su espíritu es edificado. Lo mismo sucede con la escritura. A veces leemos ciertas porciones y decimos: no, pero es que no entiendo mucho, porque estamos tratando de entender con la mente. No entiendo mucho, pero tu espíritu sí es edificado. ¿Por qué? Porque es un lenguaje espiritual y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Que resulta que yo me voy a leer Apocalipsis, uy pastor, pero esto de las 7 cabezas, de no sé qué, que la serpiente, que no sé cuánto, uno no entiende mucho de eso, pero tu espíritu sí es edificado, porque es un lenguaje diseñado para tu espíritu. Ahora, por esto es que nosotros vemos que una semilla de fresa nunca va a dar limones. Siempre la semilla va a ser consecuente con el ADN que contiene. Y esto lo estableció Dios, es una ley. Esto lo estableció Dios desde el principio, allá en Génesis, cuando el Señor dice la escritura que Él dio orden para que se poblara la tierra con hierba verde y árboles, y produjo pues la tierra hierba verde.
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, según su genética. Y vio Dios que era bueno. Luego es diseño de Dios que la semilla produzca algo de acuerdo a su genética. Tenemos que leer la Biblia y hay que estudiarla, pero podemos encontrar el caso de alguien que se ha leído la Biblia 5 veces y es bien religioso y para nada espiritual. Tal vez conocemos personas así, cuyo dedo fariseo siempre se levanta para cuestionar a los demás diciendo versículos, y caen en el error de los fariseos, que sabían mucha Biblia pero no vivían lo que sabían. Ahora, hermanos, no, entonces no podemos decir, no, entonces no leamos tanta Biblia. La Biblia hay que leerla, pero yo no puedo leerla con una actitud como de querer saber más para impresionar a los demás. No, la leemos y cuando lo vamos a leer, léela con aquel que la inspiró, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué artista mejor me puede describir su escultura o su pintura sino el que la pintó o el que la hizo? ¿Quién mejor me puede dar revelación de la Escritura sino el Espíritu Santo que la inspiró? Luego, cada vez que tú vayas a leer tu tiempo devocional, que es el tiempo más importante y más precioso, cuando la vayas a leer, pídele al Espíritu Santo que te enseñe, que te hable. Eso va a desarrollar una comunión exquisita, una comunión en la que usted siempre va a tener expectativa, porque usted dice, voy a leer y Él me va a decir algo, Él me va a enseñar algo. Y siempre Dios te va a dar una palabra y eso va a alimentar tu espíritu. Pero el principio del sembrar y cosechar también aplica en todos los aspectos, en lo espiritual también. Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amados, no engañes porque serás engañado. No hurtes porque mañana te robarán. Y no actúes con injusticia porque mañana cosecharás la injusticia que sembraste. Si hay un principio delicado del cual nadie puede escapar, es el principio de la siembra y la cosecha. Si tú siembras para tu espíritu, crecerás, te fortalecerás en Dios, tu espíritu será más fuerte y maduro y el Rey de Gloria dirá, yo aquí puedo depositar más de mi gloria porque hay estructura, porque hay firmeza. Ahora, vamos a ver que la palabra del Señor no solamente viene a nuestro corazón para instruirnos acerca de lo que la Biblia dice, sino que ella está diseñada para transformar todo nuestro ser. Aquí vamos a entrar al segundo punto. La semilla de la palabra está diseñada, establecida, tiene la estructura para transformar al ser humano integralmente. Hay un libro que se llama El Código Secreto de la Biblia. El Código Secreto de la Biblia es escrito por un cristiano y un investigador no cristiano. Y es interesante y creo que Dios permitió eso. Ellos, gracias a la gran capacidad de los ordenadores hoy día, de los computadores, tomaron el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y lo introdujeron en las computadoras y empezaron a ver que había ciertos patrones repetidos. Ejemplo, en Génesis 1, estoy dando un ejemplo, en Génesis 1, en ciertas líneas hay una letra que se repite siempre en el mismo lugar, y algunos otros patrones, y resulta que cuando los computadores, estos grandes computadores, empiezan a tratar de encontrar patrones, encuentran en Génesis capítulo 1 que se forman ciertas palabras que al traducirlas describen eventos que están allí profetizados, que ya ocurrieron pero que el hombre no sabía que estaban allí. Por ejemplo, en X página del Antiguo Testamento estaba escrito allí Primera Guerra Mundial, Hitler, Alemania. Eso estaba allí. En otra página de tal profeta mayor se encontró en una página el nombre de uno de los presidentes de Estados Unidos y la fecha de su muerte y el primer nombre de su asesino.
Eso estaba allí. Pastor, ¿y qué más encontraron? No mucho, porque es que Dios tampoco está mostrando todo. Recuerde usted que la Escritura dice: las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para sus hijos. Y ahora, como dice Pablo, vemos oscuramente, en parte, pero viene un tiempo cuando nos será revelado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que quiere decir, pastor? Que por siglos la iglesia del Señor leyó esos libros, pero no se daba cuenta que entre líneas había otro mensaje. De la misma manera, cuando usted lee la Biblia, aunque a veces como que no comprenda mucho, su espíritu está leyendo otros mensajes. Su espíritu está siendo edificado. Por eso es que el enemigo estorba tanto para que el Hijo de Dios no lea la Biblia, para que el Hijo de Dios no cultive su comunión con el Señor. Hermanos, ¿de qué sirve alcanzar el mundo si perdemos la comunión con Dios? Por eso, para mí, si hay un segundo tesoro que un hijo de Dios pueda tener después de la salvación, es una buena comunión con Dios, porque lo demás se llama añadidura. Es añadidura. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 4, el versículo número 8. Observemos ese versículo, Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, el Hijo de Dios nace por la palabra. Usted y yo nacimos por la palabra. Como dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nacemos por la palabra. También nos alimentamos de la palabra. Por eso el mismo Pedro dice que anhelemos con un fuerte deseo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es un niño recién nacido cuando tiene hambre? Cuando quiere el tete. Uy, yo no sé de dónde sacan esos muchachos pulmones, Dios mío, pero eso en toda la casa se escucha. Y si es de 2 pisos y hasta de 3, todo el mundo se entera que ese niño tiene hambre. Y nosotros a veces nos damos el lujo de dejar a nuestro espíritu con hambre. Y cuando una persona no se alimenta bien, no solo se enferma, se hace débil. Y cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, su espíritu está débil y es cuando el enemigo golpea con fuerza. Por eso Dios diseñó alimentarnos a través de la palabra. Y yo no estoy hablando aquí de que nosotros nos llenemos de Biblia, empecemos por ahí a repetir los versículos así como canzones todos religiosos. Estoy hablando de una comunión con el Señor. Yo no sé cuál es el tiempo que tú tienes con Dios. No sé si lo haces en tu alcoba, en el patio, en la terraza, pero tú debes tener un tiempo con Dios. Es necesario. Este versículo número 8 de Marcos dice que entonces hubo 3 frutos, ¿verdad? Hubo 3 frutos. Y podemos ver aquí también en estos 3 niveles una representación del ser humano tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y cada componente de nuestro ser es ministrado por la palabra de Dios. Entonces, yo quiero mostrarles aquí, y lo quise traer en una diapositiva porque quiero resaltar unas expresiones. Aquí tenemos, dale por favor al siguiente diapositiva, Hebreos 4:12. Vamos a leer. Dice, vamos a leer detenidamente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo creo que si Pablo estuviera en nuestros días, él hablaría del rayo láser, como algo así. Pues en ese tiempo no habían sino espadas, hermano. Entonces, como espada de 2 filos. Penetra hasta partir. El alma lo puse con rojo, el espíritu con azul y con verde, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos está presentando los 3 componentes del ser humano: espíritu, alma
Y coyunturas y tuétanos nos habla del cuerpo. Ahora, el versículo está diciendo que la palabra de Dios trabaja en la integralidad del ser humano. La palabra de Dios no solo es predicada, o la intención del Señor no es dirigida para que únicamente vaya a tu mente. O sea, cuando estamos en el sermón y estamos escuchando o estamos leyendo la palabra en un devocional, etcétera, estamos recibiendo un saber, claro que sí, y nuestra mente se alimenta. Pero el objetivo primordial de Dios no es tanto que se acumule conocimiento en tu mente, sino que todo tu ser sea ministrado. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, dice aquí que el Señor utiliza su palabra para ministrar a su Hijo en las tres áreas. Y la frase que la Biblia utiliza es: penetra hasta partir. Entonces resulta que si nosotros nos quedamos con la traducción Reina Valera o cualquier otra, como que nos podemos quedar cortos con la palabra partir, porque para nosotros los sinónimos de partir es quebrar, dañar. Se partió. Entonces, ¿cómo aplico la palabra partir a mi ser integral? Entonces, por eso miré también el término griego, y resulta que cuando se usa esa frase, penetra hasta partir, la palabra partir es traducida del griego merismos. O sea que cuando nosotros leemos ese versículo allí utilizando esa palabra, diría: penetra hasta hacer merismos en el alma, el espíritu y el cuerpo. La palabra merismos también significa separar. Mire que no es quebrar, no es partir en el concepto que nosotros tenemos. Separar, y en segundo lugar significa distribuir, en el sentido de traer orden. Ahora, el asunto aquí es cómo aplicamos esto. Entonces, escúcheme por favor. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Juan nos dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre, lo hizo primordialmente espíritu. Adán era un ser espiritual, con alma y cuerpo. Entonces Dios se comunicaba con Adán sin problema. Por eso dice Génesis 3 que la voz de Jehová Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Y Adán hablaba con Dios sin problema ninguno, porque al fin y al cabo Adán era primeramente un ser espiritual, con alma y con cuerpo. Cuando vino el pecado provocó una transformación en el ser humano, como una explosión pero hacia adentro, ¿no? Como un daño. ¿Qué sucedió? En la estructura en que Dios lo había creado, eso cambió y ya el hombre dejó de ser espiritual para ser un hombre almático. El hombre perdió la completa imagen y semejanza de Dios. Y entonces ahora el hombre, Adán y su descendencia, se convierten en seres emocionales y sentimentales. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, entonces Cristo viene a nuestro espíritu. Por eso dice nacidos de nuevo. Por eso dice renacidos en el espíritu. Nuestro espíritu vuelve a nacer por la vida de Dios. Y ese espíritu que nace necesita alimentarse por la palabra del Señor. Entonces Dios quiere que ese espíritu que mora en ti, que es nacido de nuevo, Dios quiere que ese espíritu crezca, que ese espíritu cada vez sea más fuerte, más sólido. Ese espíritu debe caer más con Cristo. Por eso dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que cada vez Cristo sea más grande, la semilla de Cristo en nosotros. ¿Y qué hace Dios? Dios envió su palabra como un bisturí. Y cada vez que usted y yo vamos a leer la Biblia y nos sentamos en un sermón, esa palabra empieza a trabajar y empieza como a traer una distribución y una separación correcta, a poner el espíritu donde es, el alma donde es y el cuerpo donde es. A través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, lo que está haciendo Dios en su iglesia es hacer que la iglesia vuelva a su diseño original y sea una iglesia espiritual. Cuando el hombre, escúcheme, cuando el hombre recupera su condición espiritual, requiere autoridad, dominio, gobierno y señorío sobre la tierra. Y son esos hijos maduros y los que tienen revelación los que le pueden decir al diablo: vete. Ahora Cristo nos ha dado la autoridad y es su iglesia la que señorea la tierra. Él, Dios, le entregó al hombre a administrar la tierra.
Y cuando vino el pecado, el hombre perdió eso. Pero Jesucristo, el Señor, venció en la cruz del Calvario y le entregó de nuevo la autoridad a la iglesia. Y esa iglesia debe caminar como al principio, hombres y mujeres con la imagen restaurada de Dios en ellos. Entonces, sabiendo esto, el enemigo procura poner una cantidad de cosas para que el Hijo de Dios no sea ministrado por la palabra. Porque sabe el enemigo que cuando Dios comienza a traer revelación del Espíritu Santo a los hijos de Dios, se levanta un ejército que echa fuera al diablo. Se levanta un ejército que comienza a avanzar. Es una iglesia en el diseño de Dios. No es una iglesia sufriente. No es una iglesia que padece. Es una iglesia que avanza conquistando la tierra que ya Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Ese es el diseño de Dios. Nosotros con frecuencia nos encerramos en un problema y lloramos alrededor del problema y esto. Y el enemigo logra distraernos del diseño de Dios. Y aquí quiero entrar al tercer punto, para que podamos identificar los obstáculos para la palabra de Dios en el corazón humano. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo utiliza para apartarme a mí de lo que él quiere hacer, de lo que él quiere lograr? Porque Dios te diseñó para grandes cosas. Y el enemigo lo sabe. Así que el enemigo va a recurrir a cantidad de trampas, a cantidad de factores distractores para que tú te encierres en otra cosa y tu vida se enrede en una situación y empiecen a pasar los años. Y el enemigo logra detener o estancar lo que el cielo ha diseñado. Vamos entonces a leer obstáculos para la obra de la palabra de Dios en el corazón humano. Vamos a Marcos capítulo 4. Versículos 18 y 19. Vamos a leer esos dos versículos despacio. Y si me acompañan todos a leer mejor. Marcos 4, 18 y 19. Dice el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Voy a empezar de nuevo para que ustedes lean conmigo. Vamos a leer todos a una sola voz. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Detengámonos allí. En esos dos versículos, como dijo el mismo Señor Jesucristo, están revelados principios y misterios del reino de Dios. Y que son revelados para sus hijos, dice la Biblia. Y el Señor aquí está hablando de un terreno donde se siembra la palabra, pero hay unos espinos. Es claro para nosotros ya a esta altura que la semilla es la palabra de Dios. Y que el terreno es tu corazón. El terreno es tu corazón. Ahora, hay corazones muy duros, aquí no para la gloria de Dios, pero hay corazones duros. Y en Israel en algún momento se comportó de tal manera delante de Dios, con tal dureza, que a través del profeta Dios le dice a su pueblo: tu pecado está escrito en tu corazón con cincel de hierro y punta de diamante. Imagínate cualquier material donde el escultor para grabar algo tiene que usar cincel de hierro con punta de diamante. Es una cosa muy dura, ¿verdad? ¿Usted ha tenido momentos en la vida donde usted siente que todo se le viene abajo, que todo se le está deshaciendo y a usted le duele hasta el alma? No, más allá, le duele. Y usted le dice a Dios: Dios, ¿por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tanto dolor? Es por eso, porque hay cosas que están agarradas y están muy duras. Y Él te ama y quiere arrancar eso. Es nuestro corazón entonces el terreno donde Él quiere depositar su semilla, pero no solo depositarla. Él quiere que esa semilla germine, crezca y lleve mucho fruto para la gloria de Dios, porque Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Entonces,
vamos a considerar aquí varias cosas. En primer lugar, quiero hablar de los espinos. Los espinos aquí hacen referencia a unas 70 especies de plantas y arbustos espinosos en Israel. Con uno de estos arbustos fue que se hizo la corona de Jesús. Ahora, ¿por qué para el labrador era tan importante que no hubiesen espinos en el campo a sembrar? Porque los espinos estorban el crecimiento de la cosecha sembrada. Porque los espinos absorben los nutrientes de la tierra que le pertenecen a la cosecha. Por lo tanto, impiden que la cosecha sea buena. Los espinos son peligrosos porque al secarse ante estas tierras tan cálidas producen incendios echando a perder todo el campo. Y los espinos estorban el cuidado del labrador sobre su nueva cosecha. Los espinos representan a las personas y cosas que hacen daño y que estorban e impiden el crecimiento de la semilla plantada. Tal vez tú tengas un espino, tal vez sea un amigo, una amiga, que te aconseja, te sugiere y te invita a apartarte del camino del Señor. Tal vez no te dice, deja eso de la religión, pero sí te dice, te espero el sábado a las 6 para unas cervecitas. Fulano, ¿cómo te parece que esta pelada te mandó saludes? Y me dijo que por qué eras tan tímido. Y cuando no estamos sostenidos por la palabra y por la gracia del Señor, ¿qué respondemos? Ay, ¿verdad? Ay, no, yo no soy, dígale que yo no soy tímido. No. Porque el espíritu está débil y llegan los espinos. Espino es todo aquello que no te ayuda a crecer, que no te edifica, que ahoga lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Ahora, vamos a ver esos enemigos que Jesús plantea. Lo primero que dice aquí en el versículo número 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Aquí tenemos los tres enemigos de la palabra que plantea Jesús específicamente aquí. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, y aquí nos vamos a centrar ahora. Hablemos en primer lugar de los afanes de este siglo. La palabra siglo aquí hace referencia a este mundo y a este sistema y a todo aquello que genera, escúcheme amado, y a todo este sistema que genera materialismo, un excesivo énfasis por los bienes materiales, humanismo, una filosofía y pensamiento donde Dios es desplazado y se pone al hombre primero y sus tales derechos, unos estándares equivocados de vida porque hacen un énfasis bien marcado hermanos, en ciertas cosas que para Dios no son prioridad, pero el mundo los impone. La belleza física, la moda, las marcas, un consumismo desenfrenado. Entonces, el sistema de este siglo o de este mundo enseña de manera implícita que quien no entra en esa corriente o tendencias no es feliz, ni siquiera es persona. Y por tanto, estas personas arrastradas por esa corriente ven o concluyen que no es importante cultivar su espíritu, que son importantes las cosas que el mundo dice. Entonces la persona, en vez de tener una comunión con Dios, de ir a la palabra, dice, ay no, y entonces, ay, ¿cuál vestido me pongo? No, pues que Alfredo Barraza dice que es tal color. Ustedes conocieron el caso aquí a Tuluá, que conmocionó el chico que se suicidó porque no tenía los tenis de marca tal para diciembre. ¿Es así o no? Los afanes de este siglo, los afanes de este mundo. Y muchas veces el cristiano se deja llevar por eso y cae en esa corriente, cae en esas tendencias. Y entonces piensa que si no hace lo que la mayoría hace, no será feliz, no será tenido en cuenta. Nosotros no somos llamados a lo que hace la mayoría, sino a hacer la voluntad de Dios.
y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dale ese aplauso a Jesucristo el Señor, que Él se lo merece, hermano amado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora aquí el Señor Jesús utiliza la palabra afanes. Hermanos, los afanes nos habla de las preocupaciones. ¿Quién no se preocupa? ¿Quién no lucha con preocupaciones? ¿Verdad? Con frecuencia nos ocurre. Y digo nos ocurre porque también muchas veces he caído en eso. Y es necesario crecer. En vez de depositar nuestro corazón en Dios, elegimos preocuparnos día y noche. Y esa preocupación continua ahoga la palabra de Dios en el corazón. La ahoga, la asfixia. Porque nosotros miramos más el problema que el poder de Dios. Miramos más la dificultad y los posibles escenarios de desastre que ver la obra milagrosa de Dios. Y entonces nos detenemos en el problema y lloramos y preocupados por la noche sin poder dormir a la 1 de la mañana con un ojo abierto. Ay, ¿qué irá a pasar? ¿Será que fulano sí me vaya? ¿Será que me mandan esa plata de España? O bueno, de Chile, está de moda de Chile. Ay, ¿de dónde me mandarán? Ay, ahora. ¿Y yo qué hago? Y esa preocupación. Perdónenme, amados hermanos. Y con esa actitud no hay diferencia entre uno que tiene a Cristo y uno que no lo tiene, porque ambos se están preocupando por lo mismo. Y nosotros somos hijos de Dios. Es necesario depositar en las manos del Señor nuestras preocupaciones. Y como la preocupación es algo que viene con frecuencia, es reincidente, es repetitiva, entonces cuando la preocupación venga, ora, deposita eso en las manos de Dios. Así sea en tu mente. Pon eso en las manos de Dios, y si a los 35 segundos la preocupación vuelva a ponerla en las manos de Dios una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Y por el poder de Dios tú empezarás a vencer la preocupación y cada vez va a venir menos, cada vez va a molestar menos, hasta que tu corazón logra la paz de Dios, el dominio en Cristo Jesús sobre la situación, porque tú crees y confías que Dios hará un milagro. Haz tu parte y Dios hará el resto. Usted y yo no hacemos milagros, los milagros y la obra sobrenatural la hace Jesucristo el Señor, y Él se mueve en el corazón que hay fe. Dios se glorifica en el corazón que tiene fe en el Señor. Déles la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que en una ocasión el Señor llegó a un hogar en Betania, a la casa de Lázaro, y entonces salió Marta y María a recibirlo. Y entonces el maestro, por Dios, el que había llegado era Jesús. Es que no había llegado ni el alcalde ni el sumo sacerdote, había llegado Jesús. Y María dijo: yo no pierdo esta oportunidad. Y el maestro se sentó y ella se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y Marta dijo: bueno, hay que hacer el sancocho. Y se fue y se puso a hacer un poco de cosas, ¿no? Y se le estaba pegando el arroz. Y se vino enojada: maestro, ¿es que no tienes cuidado? Mire la otra ahí, dígale que me ayude. Y Jesús le dijo: Marta, Marta. Lo dijo 2 veces para captar la atención, porque ella andaba con tanta laraca por ahí. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y mire qué hermoso el contraste que Jesús hace. Le dice: muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta no dice la Biblia, pero se fue callada, más aburrida. Fue y apagó el fogón de leña, lo puso en bajo y vino. Y se sentó con María a escuchar la buena palabra de Dios. Dale gloria a Dios y dale gracias cada vez que puedes exponerte a la bendita y poderosa palabra del Señor. Ahora vemos el segundo enemigo, versículo 19. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Hablemos aquí del engaño de las riquezas. Y mire qué hermosa la palabra que Jesús utiliza y dice: el engaño de las riquezas. Esto ocurre cuando la persona considera
que será feliz cuando tenga muchas riquezas. Y esto se convierte en un espejismo, como cuando una persona está en el desierto y a causa de su fatiga y de su sed, a la distancia mira y cree que ve un lago lleno de agua y sale corriendo, pero al llegar se da cuenta que todo lo que allí hay es arena, y viene la frustración y la decepción. Frustración y decepción que experimenta todo aquel que anhela riquezas a más no poder, porque piensa que eso lo hará feliz. Ese es el engaño de las riquezas. El ser humano es engañado al creer que eso traerá gozo y felicidad verdadera a su corazón. Pero por eso la misma Escritura nos advierte y dice: no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, las riquezas hoy están, mañana quién sabe. Ay, sí, pastor, a mí me pasó eso. Pero yo conocía del Señor, pastor, ¿por qué sería? Porque tal vez las riquezas estaban tomando el lugar que solo le pertenece a Dios. Y uno lo entiende. Yo sí me acuerdo, no que lo entienda, pero me acuerdo. Cuando yo quebré todo. Pero le digo una cosa, nunca busqué a Dios como en ese tiempo. Y encerrado en una bodega ahí, no hacía sino para arriba y para abajo toda la noche, en esa bodega. Y oré, y oré, y solo veía la luz de un poste por allá a lo lejos. Y oré, y busqué a Dios. Nunca lo había hecho como en ese tiempo. Y poco a poco empecé a entender que el primer lugar solo le corresponde a Dios. Dios nunca te quitará lo que no sea necesario para tu crecimiento. Dios sabe lo que hace. Y creo, y les he compartido, creo que Dios quiere bendecir a sus hijos. Pero siempre les digo, esas son las añadiduras. El primer lugar es para el Señor. Porque en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego las cosas materiales son añadiduras. Pero mucha gente cae en el engaño de las riquezas. Son engañados y espíritus inmundos les hacen creer que ahí está la felicidad. Y anoche hablaba con mi esposa y le decía: mi amor, es que definitivamente no importa lo que Dios te llegue a dar, cuántos bienes materiales, o qué posición de liderazgo, o qué privilegios, nada se puede comparar con el gozo y la paz que solo Dios te puede dar. Por eso no importa, amado, no importa lo que Dios te llegue a dar, porque usted puede estar feliz diciendo: uy, pastor, viene un negocio. No, y se soban las manos, viene un negocio, pero vea. Alguien me decía: pastor, eso llega y llega el reino. Eso llega y llega el reino, me decía. Ay, Señor, ¿quién dijo que el reino era dinero? ¿Dónde Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento? Y cuando Él llegó, cuando Jesús llegaba, decía: el reino de Dios está en medio de vosotros. Ese es el reino. Cristo gobernando, Cristo señoreando, su presencia transformando todas las cosas, incluyendo las finanzas también. Acuérdese, si usted tiene al Rey, tiene todo, ¿verdad? No nos conformemos con algunas cosas del reino. No nos conformemos con el racimo de plátano y la naranja del reino. Busquemos al Rey. Quien tiene al Rey, lo tiene todo. Ahora, en tercer lugar, el Señor utiliza una frase en el versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Las codicias de otras cosas. Es muy interesante que cuando Dios comienza a formar al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, antes de llevarlo a la tierra prometida, en el monte Sinaí, da una serie de instrucciones, le da su ley, y a ese pueblo el Señor le da un mandamiento. Por favor, sin irse de Marcos 4, ponga un lapicerito allí, un separadorcito o el dedo pequeñito, porque ahora volvemos a Marcos 4. Acompáñenme a leer, por favor, Éxodo capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo número 20.
note algo. Cuando una persona comienza a codiciar, estábamos leyendo y las codicias de otras cosas. Cuando el ser humano comienza a codiciar, cuando comienza a mirar lo del otro, cuando su mirada se fija más en lo que el otro tiene que en Dios. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Leamos Éxodo 20, versículo 17. ¿Están conmigo? Dice el Señor, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estamos leyendo un mandamiento, amados hermanos, de hace unos 3.500 años atrás. Pero sabemos usted y yo que ese mandamiento sigue vigente, sigue siendo actual. Y cuando Dios dio ese mandamiento a su pueblo era porque tenían ese problema. Ahora ellos estaban en el desierto, sin casas, sin tierra, sin ganado. Pero iban a llegar a una tierra donde el Señor los iba a bendecir. Y Dios lo que está haciendo es poner los fundamentos para que su pueblo no vaya a pecar y pierdan lo que les iba a entregar. Porque así como los cananeos fueron desechados de la tierra por su pecado, Israel podía ser expulsado de su tierra por su pecado. Y de hecho así fue, 70 años fueron expulsados a Babilonia por su idolatría. Entonces, lo que Dios te da, Él quiere que permanezca en ti. Pero las razones por las cuales vino eso de Dios a tu vida son las que deben permanecer para que mantenga en tu vida. Lo que viene por la oración se sostiene. El hecho es que el Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo, cuidado con codiciar la casa de su prójimo. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Cómo sería allá en Israel cuando ellos llegaban a la tierra de Canaán? Entonces habían casas de un solo piso, casas de dos, tal vez había una casa de 3 pisos. Y había de pronto un judío así bien juicioso que tenía su casa bien bonita y en la parte de atrás tenía una tierra grande y tenían ovejas bien bonitas. Y entonces pasaba un cristiano, así como medio, un crispeto más bien cristolino. Entonces pasaba por ahí, que miraba, esa casa tan buena, a mí me gustaría esa casa. Y empiezan a transcurrir los días y cada vez se obsesiona por esa casa. Y el Señor dice, no codicies eso. ¿Cuántas veces nosotros vemos a un hermano sirviendo a Dios y podemos codiciar lo que Dios ha puesto en ese hermano o en esa hermana? Y por eso a veces nos molestamos por lo que Dios ha puesto en otro. Podemos ver a un ministerio fluir en el Señor y podemos molestarnos por ese fluir, y por eso algunos cristianos lo critican. Aquí no hay para la gloria de Dios. Pero en realidad lo que se esconde detrás de una envidia, detrás de una crítica, es una codicia. Codicia de tener lo que Dios le ha dado a otro. Y por eso el Señor dice, no codiciarás. A mí me sirve mucho, hermano, el ejemplo en la naturaleza. Dios creó miles y miles de estrellas y todas ellas brillan. Una estrella no codicia el brillo de la otra porque tiene su propio brillo. Dios te creó a ti y ha puesto en ti dones y talentos suficientes para usarte con poder y gloria. Y si tú obedeces al Señor, te sometes a Él, caminas con Él, Él a su tiempo te levantará, porque Dios honra a los que le honran. Dios cumple su palabra, Él es fiel. Él es fiel y no podemos caer en eso, porque el enemigo nos enreda y esas cosas ahogan la semilla de la palabra en tu corazón. Las codicias de otras cosas. Y me acordaba entonces de un ejemplo palpable de lo que la codicia puede llevarnos a hacer. En una ocasión, el rey Acab codició la viña de Nabot. Era una viña hermosa. Yo aquí estoy parafraseando, ¿no? Porque por cuestión de tiempo no leemos el texto, pero era una viña hermosa, daba unas uvas, ¿qué uvas? Y entonces el rey entre todas sus tierras y viñas no tenía una como esa. Y tal vez él decía, esa es la que yo quiero, eso debe tenerlo el rey. Así que un día acá, porque ese era como un niño grande. ¿Usted ha visto que hay hermanos así? Que son grandes de estatura, 48 años, pero todavía se comportan como niños. Bueno, eso pasa, hermano, voy a seguir entonces. El hecho es que acá vino y vio la viña y él quería esa viña, y entonces llamó a Nabot y dijo, Nabot, yo quiero tu viña, ¿cuánto vale? Qué pena, rey, pero yo no la vendo. Está hablando con el rey. ¿Cuánto vale? Pídame que yo le pago. No,
esa es la herencia de mis hijos, yo no la voy a vender. Y el rey se mordió por allá la lengua, bravo, y salió. Y se fue triste, así, todo aburrido, y llegó a la casa. Y la esposa no era sino Isabel. ¿Qué le pasa, mijo? Y él, ay, no, mija, pues estoy aburrido. ¿Por qué? Porque es que fui a comprarle la viña a Nabot y no, dijo que no quiere. ¿Y usted no es el rey? Sí, pero espera, yo arreglo eso. Y llegó Jezabel y llamó a los ancianos y le dijo: ustedes van a orar y van a ayunar, porque hay un hombre perverso en medio de Israel. No sabía quién era ella, ¿no? Que se llama Nabot. Y Dios va a mostrar qué vamos a hacer. Tremenda, ¿no? ¿Y sabe al final qué conclusión llegaron? Que había que apedrearlo. Lo apedrearon, lo mataron. Y se fue Jezabel y le dijo a Nabot: papi, deje de berrear y vaya a coger la viña. Sí, mija, sí, vaya. Y se fue Nabot y se fue Acab y tomó posesión de la viña. Y cuando él estaba ya sentado comiendo esas uvas con soldados y todo eso, aparece en el escenario un profeta llamado Elías y le dijo: así te manda decir el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de tu casa. La codicia nos lleva a pecar. Y no crean que cuando yo digo esto a mí no me tiemblan las piernas, porque yo soy uno que necesita más gracia de Dios que usted. Pero eso no evita que todos nos expongamos a la verdad de Dios. Y es necesario despojarnos de la codicia. La codicia es el antónimo del amor. La codicia es el enemigo del amor. Porque Pablo por el Espíritu le enseñaba a la iglesia de Roma: porque el no codiciarás, el no matarás, el no hurtarás, en una sola ley se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces entendí que el que ama a su prójimo no codicia nada de él, y menos piensa en hacerle daño. Y por eso, cuando nosotros permitimos que la codicia entre en el corazón, esa codicia apaga la palabra del Señor. Finalmente, hermanos, Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos 4:20 dice, Marcos 4:20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta frase nos invita a nosotros a ser buena tierra. ¿Qué hace la buena tierra? La buena tierra oye y recibe las enseñanzas de nuestro buen Dios. Acepta la verdad del Señor y permite que el Espíritu Santo escriba en las tablas de su corazón su palabra. Esa palabra, esa semilla que viene con el ADN de Dios, que viene con el poder de Dios, se incrustará en tu corazón, y como ella viene cargada del poder de aquel de donde salió, esa palabra va a empezar a producir cambios, empezará a crecer en tu corazón el temor de Dios, el buen temor de Dios. Esa palabra va a provocar hacer un cambio, va a empezar a provocar un cambio, y nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a empezar a cambiar. Él mismo lo va a ir haciendo con su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es exponernos a su ley. Por eso la Biblia nos dice: bienaventurado todo aquel que se deleita en la ley de Jehová y que en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No dejemos que el diablo nos engañe. No permitamos que el diablo ponga dureza en nuestro corazón. Decidamos decir siempre: Dios tiene toda la razón. Dios no se ha equivocado, hermanos, nunca se equivocará. Dios siempre tiene la razón. Dios ha diseñado para ti lo mejor.
Permítele al Señor actuar en tu corazón. Ábrele a Dios tu corazón como si fueras el hacendado que le abre la puerta de su tierra al labrador. Y dile: Señor, haz lo que tengas que hacer en este campo. El labrador, para organizar la tierra, empezaba a quitar los espinos, a quitar los arbustos y empezaba a arar la tierra. Tal vez eso va a doler un poquito, pero bienvenido sea si allí será sembrada la buena semilla de Dios para que lleve fruto al 100%. Cierre su Biblia, amado hermano. Vamos a hablar un momento con Dios. Tal vez usted me diga: pastor, hace rato no leo la Biblia en mi casa. Tal vez usted me diga: pastor, pues a veces la leo una que otra vez, pero yo como que no recibo, no sé qué pasa. Pues este es el momento para que hablemos con Él. ¿Cierto? Si usted es padre o madre de familia, cuando usted sale con su hijo, invita a su familia a comer o en casa hay una buena comida, uno como padre se siente bien cuando los muchachos quedan contentos con la comida y llenitos. ¿Sí o no? Uno se siente bien. Yo creo que Dios quiere que tú te deleites en su palabra, que seas fortalecido y nutrido con su palabra. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo, amado hermano? Yo le invito allá a cerrar sus ojos, a meditar por unos segundos en lo que hoy hemos estudiado. Y hable con Dios de manera sencilla, pero consciente de lo que le está diciendo. Amado Dios, queremos darte gracias. Dios amado, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por tu buena palabra. Dios mío, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en ti. Ayúdanos, Dios, para que allí en la casa, cuando saquemos ese tiempo para hablar contigo, para leer tu palabra, podamos pedirte, Espíritu Santo, que nos la enseñes y que hables a nuestro corazón. Dile: Señor, háblame a través de tu palabra. Instrúyeme en el secreto y en la intimidad de mi casa cuando hablo contigo. Ayúdame a conocerte, Dios mío, cada día más. Dile: Señor, yo renuncio a los afanes de este siglo. Yo renuncio al engaño de las riquezas. Yo renuncio a las codicias de otras cosas. Amado Dios, si hemos permitido en nuestro corazón estos engaños, esta confusión, la codicia, hoy la echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, escribe en nuestro corazón la buena semilla de Dios. Siembra en nuestro corazón tu palabra. Hoy te pedimos, Dios, que la palabra que has puesto en nuestro corazón lleve fruto al 100%. Ora pidiéndole a Dios que la palabra que ya está en tu corazón lleve fruto. Dile: Dios mío, yo no sé, tal vez en mi vida han habido cosas que han estorbado la obra de tu palabra, porque me has hablado por años, me has hablado por mucho tiempo. Una y otra vez me repites lo mismo, pero no he caminado en tu palabra. Hoy te pido perdón por la obstinación de mi corazón. Hoy te pido perdón por la dureza de mi corazón. Hoy levanto mi ruego, hoy levanto mi clamor, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, y te pido, obra en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón como buen terreno para tu semilla. Siembra la semilla de tu voluntad en mi corazón. Haz tu voluntad en mí, haz tu voluntad en mí. No tengas temor, decirle a Dios: Señor, lo que tengas que hacer, hazlo. Hazlo, buen Dios. Solo que tu misericordia y tu fuerza nos sostenga cada día. Hoy, Señor, levanta a ti, oh, Jesús, manos.
tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. A ti te damos, Dios mío, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu poder. Hoy declaramos que la buena mano de Jehová va delante de nosotros, abriendo camino y derramando abundancia de bendiciones. Hoy declaro, Señor, tu bendición sobre tu pueblo, tu mano poderosa sobre cada uno de tus hijos. Gracias por derramar tu favor, tu gracia y por derramar revelación de tu palabra sobre tus hijos. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Recibe gloria, Señor. A ti sea toda la alabanza, toda la adoración. Gracias.